Cobocuin dere, timrogodre, tiedebadre, tinguaidre, nosotros, mama tata dere, en obedre nunanga y escribo, mama tata dere, en obedre nunanga, codri, mama tata dere, en obedre nunanga, nedri, mama tata dere, en obedre nunanga, judate, Cobocuin dere. Muy buenas tardes, Panamá, muy buenas tardes, comarca Nove Buglé. Hoy 25 de diciembre, espero que le estén pasando todo con la familia, con los más seres queridos. Tienen hasta el día 28 para dar abrazos, para estar con la familia y vivir entre la familia a lo máximo. La paz de Dios esté con todos. Para comenzar, yo voy a hablar de 4 puntos, 4 temas puntuales. 1, el tema de las hidroeléctricas en Changuinola, Boca del Toro. 2, sobre los conflictos que han estado involucrados los señores de la alcaldía, los representantes juez de paz en la comarca Nove Buglé. Voy a hablar, el tercer tema voy a tocar es sobre el tema de la creación de los corregimientos en la comarca y fuera de la comarca Nove Buglé. Y también voy a referirme al tema de algunas manifestaciones clandestinas que se han dado dentro de la comarca, que son agentes ajenas, que no tiene que ver nada con objetividad dentro de la comarca Nove Buglé. Y por último, voy a referirme al tema de la cuarta línea eléctrica, que fue sancionado en una resolución en Gialigote, en Gialigote, Caño Sucio, en el distrito de Girondán, Guariviara. Primero, vamos a entrar en detalle. Me llegó una información a mi teléfono que había apagones desde la 1 de la tarde, de las 2 de la tarde de ayer hasta la 1 de la mañana. Había apagones de luz en Valle Recó, en Ancerrecó. Había apagones de luz en Almirante, en Bajo la Esperanza, Ojo de Agua. Había apagones de luz en el área de Chiriquí Grande. Y este no es ahorita. Ocurrió en la noche, pero esto no es la primera vez que hay apagones constantemente en la provincia de Boca del Toro. La gran pregunta es, ¿por qué hay apagones si hay 2 hidroeléctricas en la comarca, en Changuinola? Yo tengo el acuerdo de la empresa AES Changuinola con la población de Boca del Toro. En uno de sus anexos, que la empresa Changuinola 1 o Chan 1, AES Changuinola, contempló en su acuerdo que ellos se comprometía a crear 2 estaciones. La primera estación que se iba a construir en Chiriquí Grande y la otra estación que se iba a construir en el área de Almirante, para abastecer energía lo más posible a la provincia de Boca del Toro. La empresa no lo ha cumplido, ha incumplido ese acuerdo. Y también se me ocurrió investigar por dónde consume la energía la provincia de Boca del Toro, y me di de cuenta que la energía que consume Boca del Toro es la energía que unos cables que tiran del área de Costa Rica y pasan al área de Changuinola y no abastece. Por eso que hay constantemente apagones en la provincia de Boca del Toro. Lo curioso aquí es que hay 2 hidroeléctricas, Bonjim y Changuinola 2 o Changuinola 1, suficientemente para abastecer energía a un precio módico para la provincia de Boca del Toro y para que no haya apagones. Lamentablemente tenemos constantemente apagones en la provincia de Boca del Toro. Y lo triste es esto, que aparte de esto, eso es incluir las violaciones, las constantemente violaciones de derechos humanos que tiene la empresa AES con las poblaciones indígenas de ese lugar. La población indígena se ve afectados por lo constantemente desacato de la empresa AES Changuinola, que no ha cumplido. Y si a mí me preguntan si la empresa AES Changuinola tiene un acuerdo con la dirigencia indígena, nunca lo hubo y nunca lo tendrá. Es más, si a mí me preguntan qué está pasando con la empresa Changuinola, Changuinola 2 o Changuinola 1, está usurpando territorio dentro de la comarca Nove Buglé, porque ese territorio es anexo a la comarca Nove Buglé. ¿Qué vamos a hacer con tantas hidroeléctricas en Changuinola y hay tantas apagones en Boca del Toro? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Y ya están pensando de crear otras hidroeléctricas por la área de Guayacán, Culubre, para esos lugares para allá. Sin consulta a la población. Y hay gente detrás de eso.
y esperemos de que apoyemos todas las luchas reivindicativas para la provincia de Bocas del Toro. Segundo tema que voy a tocar es ese tema de que hemos visto todo este tiempo alcaldía, representantes, juez de paz involucrados en usurpaciones, extralimitaciones de funciones, sabiendo de que Panamá ahorita mismo estamos en moratoria. Panamá extendió la moratoria hasta no se puede desalojar por ningún índole a nadie hasta después que se levante esto, primero Dios, en julio por allá. Pero vemos involucrado a alcaldía, vemos involucrados representantes, vemos involucrados juez de paz, usurpando funciones, extralimitando sus funciones, valiéndose de que estamos en cuarentena, estamos en crisis. Y en la comarca Nové Buglé, todas decisiones que se vayan a hacer en un planteamiento de conflicto de territorio tiene que hacerse de acuerdo con lo establecido en la ley 10 y la carta orgánica y el decreto 194. ¿Ya? Ninguna alcaldía, ni un representante, ni un juez de paz está por encima de los congresos generales. ¿Ya? No hay tal orden de que se desaloje y se saquen arbitrariamente, y ninguna autoridad tradicionales dentro de la comarca están para parcializarse con ninguna autoridad gubernamentales. Nuestra función es responder a la población nove y respaldarlo. Y lamentablemente eso es lo que no se ha dado. Vuelvo y repito, nadie está autorizado para hacer reuniones, ni desalojo, ni nada dentro de la comarca. En este momento de crisis, que Panamá está confinado ahorita mismo. Tercer tema que voy a hablar es el tema de los corregimientos. Hay varios lugares que sí se merecen corregimiento, pero hay lugares en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis, y en provincia de Bocas del Toro, donde hemos tenido diputados que ha estado por más de 25 años. Vaya a ver cómo está la carretera de Almirante hasta Guavito. Vaya a ver cómo están Chiriquí Grande. Vaya a ver cómo está la carretera en el área de Finca C, 42, Finca 11. Vaya a ver cómo están las barriadas. Vaya a ver cómo están el tema de diferentes cosas que no se han hecho en la provincia de Bocas del Toro. Sin embargo, uno le presta atención más a los corregimientos. Esto me huele a agendas políticas, y el pueblo no se va a quedar quieto con eso. Todas movimientos reivindicativos que vaya en pos de la provincia de Bocas del Toro, la dirigencia del Congreso General, vamos a estar ahí. Segundo tema que quiero tocar, tercer tema que voy a tocar aquí, bueno, ya entramos en el cuarto tema, es el tema de algunas manifestaciones clandestinas que hemos estado viendo ahí, y yo creo que el Ministerio de Gobierno y Justicia y la entidad de gobierno tiene que decir si este funcionario que está en el actual Viceministerio de Asuntos Indígenas tiene la capacidad para utilizar agente del PRD en la comarca Nové Buglé. Yo voy a hablar de ese tema cualquier rato también, cómo se ha dado, cómo la partidocracia criolla ha utilizado al pueblo Nové Buglé. Y esta manifestación no tiene que ver nada con el tema de colectividad y de reivindicación a la comarca Nové Buglé. Este tema tiene una agenda propia, nombre propia y con intereses propios. No tiene nada que tiene que ver con el pueblo Nové Buglé. Por eso nosotros en Nové Buglé están prohibidas las manifestaciones, están prohibidas las reuniones, las aglomeraciones en la comarca Nové Buglé. Y el quinto tema que voy a tocar es el tema de la cuarta línea eléctrica que fue firmado en Gialigote, en Barranquilla, por la dirigencia del Congreso General presidida por el honorable presidente Pedro Nola Flores, y su estructura, y en calidad como secretario del Congreso General, nosotros estuvimos ahí frente a más de 30.000 personas. Ahí la imagen habla por sí sola. En Barranquilla tuvimos 3 veces. En Orienta también hemos tenido 3 veces. Se van a pasar alrededor de más de 109 torres en las comarcas Nové Buglé, y sin embargo no se han hecho las verdaderas consultas a las comunidades indígenas. No se está tomando la referencia de la gente afectada, directos e indirectos, con el tema de la cuarta línea eléctrica. Y hay otra persona que, a pesar que la Corte lo ha declarado nulo, que a pesar la Corte le ha dicho, vean acá, ustedes no pueden ya hacer más de 3 cosas porque estarían usurpando funciones. Me estoy refiriendo a alguna gente que son difuntos, como autoridades de difuntos, pero también la Corte le dice a las instituciones gubernamentales que no estén inmiscuyéndose en los asuntos internos de la comarca. Es un tema de debate también que yo quisiera tocar en algún momento. Pero no vamos más allá.
hay más de 300 personas que fueron afectadas por la tercera línea eléctrica. Y en actualidad, ETESA no se le ha pagado a ellos. Ese es un tema también que la dirigencia tiene que pelear por la gente que fueron afectados por la tercera línea eléctrica y no se le han pagado en la actualidad. ¿Ya? Ahora, ¿cómo van a hacer para pasar las 109 torres de control de la cuarta línea del área norte de Santa Fe hacia el área de Chiriquí Grande? Para abastecer, para traer toda la energía que se va a construir desde Bonjín, lo que se ha construido en Bonjín, Changuinola 1, lo que se quiere construir en Changuinola 2, lo que se quiere construir en Guariviare, lo que se quiere construir en Cricamola, lo que se quiere construir en Río Escalante, en Mancrí, en todas las hidroeléctricas que se quieren construir ahí. La época de que veían a los indígenas analfabetos se acabaron, ¿ya? Y nosotros necesitamos un movimiento fuerte por la reivindicación del pueblo noveule. Esta dirigencia del Congreso General, presidida por el presidente Pedro Nola Flores, la dirigencia, las autoridades, la iglesia Mamatata y todas las organismos, vamos a respaldar cualquier movimiento reivindicativo que vaya en pos en defensa de la colectividad del pueblo noveule. Comenzando con esos apagones que hay constantemente en Changuinola, y AES no me le está suministrando hidroeléctrica, igualmente Bonjín no me le está suministrando hidroeléctrica a la provincia de Boca del Toro. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? ¿Ya? Quieren más hidroeléctrica, pero sin embargo no han cumplido con los acuerdos. Eso sin mencionar los instrumentos internacionales en temas de los pueblos indígenas que ellos mismos han fallado. Buenas tardes a todos y lo dejamos aquí. Feliz año, feliz Navidad a todos. Cuídense mucho a usar la medicina tradicional.